Hola, muy buenas tardes y es un placer estar aquí compartiendo el Congreso Virtual para el Día Mundial de la Filosofía que organiza la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis en España. Estamos celebrando el Día Mundial de la Filosofía, que fue una invitación de la UNESCO desde hace ya unos años, y el lema del Congreso es Conócete a ti mismo. Este año también he querido participar y además me han invitado, así que agradezco mucho la organización y quiero presentar un tema que os puede resultar muy interesante, porque vamos a hablar de quiénes somos los seres humanos y vamos a verlo desde la filosofía antigua hasta la psicología transpersonal, que es la parte de la psicología más vanguardista que existe, la parte de la psicología más avanzada que tenemos hoy en día. Como filósofo y como profesional del ámbito transpersonal, me interesa mucho ver el conocimiento del ser humano. Las preguntas eternas de la filosofía son quiénes somos, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Os preguntaréis alguna vez eso por dentro, íntimamente. Tal vez alguno de vosotros diga, pues qué tontería, qué cosa más sencilla. Sin embargo, son las grandes preguntas de la humanidad, cuando las hacemos de manera muy profunda. Y hoy quiero darle un enfoque un poco más abierto, no solo a nivel individual, sino a nivel social. Es decir, quiénes somos como humanidad, qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y vamos a ver cómo lo planteaban en la filosofía antigua de una manera muy rápida. Haremos un pequeño recorrido hasta llegar, pasando por los clásicos, al desarrollo, al ámbito, como os he dicho, de lo transpersonal. Para los filósofos clásicos, como por ejemplo en la India o en Platón, encontramos que el ser humano está compuesto por diferentes dimensiones. La dimensión física, la dimensión energética, la parte astral, que sería como un doble y que sería previo al cuerpo humano, aparecería primero la parte astral y eso luego se reflejaría en el mundo físico. Luego tendríamos la mente dividida en dos partes, la mente inferior, la mente de deseos, la mente egoísta, que nos hace, digamos, esa sensación de identidad dividida de los demás, y la mente superior, la mente filosófica, la mente idealista, que puede vislumbrar los grandes arquetipos del universo, las grandes leyes de la realidad. Y por encima de la mente humana habría algo así como un vehículo o dimensión que en Oriente llaman buddhi, que sería como digamos la pura conciencia de luz, conectada con la mente cósmica o la mente divina, y por fin ya ese Atma, que sería ese yo soy algo divino, yo soy un átomo de Dios, yo soy como una chispa o una gota del océano cósmico. Esas 7 dimensiones, como veis, están en la India, están en Platón, están en Egipto, están en todos los filósofos clásicos, a veces dividido en 7 partes o a veces en 4 o en 5, dependiendo del esquema que vayamos a utilizar. Pero a mí me interesa verlo a nivel de la humanidad. La humanidad se dice que es un solo ser y que avanza a través de la historia, a través del tiempo, y a mí me interesa ver si la humanidad es un ser en evolución, en qué piso o en qué dimensión está, de dónde viene y a dónde va, a dónde puede ir la humanidad en conjunto. Por ejemplo, en la filosofía clásica de la India encontramos que hay, digamos, lo que luego Platón llamaría hombres de hierro, seres humanos de hierro, cuyo trabajo, digamos, kármico, cuyo trabajo profundo es, en esa etapa de la evolución, aprender a gestionar las propiedades, lo que en la India llaman artha, las propiedades. Manejar pues, la granja, los animales, la agricultura,
habría almas de bronce que se dedican a manejar, digamos, los deseos. Sería Kama. Ese ser de bronce, esa alma de bronce, aprende a gestionar los deseos, a dominarlos. Por eso ya se refleja en profesiones como el comercio, la compra, la venta, el almacenaje, la logística. Luego nos dice la India, como también Platón en la República, que habría esas almas de plata, cuya finalidad, cuyo dharma sería ya no tanto administrar propiedades o gestionar los propios deseos, sino, digamos, conocer las leyes naturales y cumplir las leyes. O sea, realizar ese compromiso, realizar ese juramento de cumplir la ley, de defender la justicia, de defender al débil, de ayudar, digamos, a la población. Y ese sería ese caballero, esa dama, que está relacionada con el alma de plata, que nos diría Platón. Y por encima de ello encontraríamos al hombre o a la mujer de oro, que es equivalente al hombre yu, como nos dice Confucio en China, o equivalente a lo que en la India sería el hombre o mujer que ya no busca nada más que la liberación. Su trabajo, su finalidad sería encontrar la manera de liberarse del samsara, lo que en la India llaman moksha. Entonces, eh, hemos visto que hay diferentes niveles de conciencia en el ser humano, pero quizá lo que nos faltaba era comprender que también las civilizaciones y las culturas humanas van pasando por diferentes niveles de conciencia y que la humanidad, como si fuera un río, va avanzando y nos dicen algunos expertos que también las diferentes humanidades o culturas tienen que ir pasando por esos diferentes niveles de conciencia. Quiero decir que no sería solamente un trabajo individual, que un alma humana iría pasando por esos diferentes niveles de conciencia, sino que la humanidad en conjunto también iría pasando por esas diferentes etapas. Toda la humanidad iría pasando por una etapa, digamos, infantil, una etapa de adolescencia, una etapa de adultez y una etapa de madurez. Fijaros que es interesante porque en el mundo de la psicología transpersonal ha habido muchos investigadores, psicólogos, psiquiatras, sociólogos. Y, por ejemplo, tenemos personajes como Abraham Maslow, que nos hablaba de la pirámide de las necesidades. Quizá a muchos de vosotros os suene. Y nos habla que a nivel individual, el ser humano, pues en la pirámide de necesidades está la supervivencia básica, las necesidades un poquito más avanzadas de protección, de tener una casa, de tener una seguridad alimentaria, etc. Luego hay un nivel un poco más elevado, que sería la de pertenencia a un grupo, pertenencia a un clan, sentirse parte de una familia, de un grupo humano, de una tribu. Luego habría otro nivel de necesidades, cuando están cubiertas esas de abajo, un poquito más sofisticada, que sería la necesidad de realizarse en esa sociedad, de cumplir un papel en esa sociedad y de alguna manera de ser reconocido por los demás. Pero ese no es el nivel máximo, sino que Maslow nos propone que, habiendo investigado a las personas más felices del planeta Tierra, los más felices no son los que están en ese cuarto piso, sino ese otro quinto piso que Maslow llama autorrealización. Y ahí nos está hablando de seres humanos como Gandhi, como la Madre Teresa de Calcuta, nos habla de diferentes personajes, yogis de la India, sabios, filósofos como Sócrates, cuya, digamos, felicidad y cuyo nivel de conciencia no sería solamente hacer un trabajo para la sociedad, sino incluso llegar a percibir la vida humana desde otro ángulo, desde otro punto de vista mucho más elevado. Luego llegará Ken Wilber y nos hablará de que el ser humano atraviesa tres etapas básicas fundamentales. La etapa prepersonal, que se corresponde con la vida del bebé,
la vida del niño pequeñito, la etapa prepersonal, donde no hay todavía una configuración personal, no hay un ego, psicológicamente hablando, configurado. Por lo tanto, en esa etapa prepersonal somos como esponjas que recibimos una información de todo tipo, genética, emocional, cultural, ambiental, digamos, religiosa. En esa etapa prepersonal se configuran, digamos, la información básica. Luego tenemos una etapa personal donde el yo más fortalecido comienza a experimentar sus límites, a abrirse paso en el mundo, tenemos que buscarnos una profesión, tenemos que buscarnos algo que queramos estudiar, normalmente pues buscamos pareja, creamos una familia, se suelen tener hijos, etc. La etapa personal, que está muy bien, pero nos hablan los expertos que ahí no acaba todo. Hay una etapa transpersonal, es decir, la conciencia humana, el ser humano le quedan varios pisos por recorrer, varios niveles de conciencia, que no son lugares físicos a los que ir, ni son, digamos, relacionados con las propiedades o con las tecnologías, sino que son niveles de conciencia. En los niveles de conciencia transpersonales se desarrollan deseos inegoístas, es decir, el ser humano comienza a vivir para otros seres humanos, comienza a buscar su realización no en lo que piensen los demás o lo que opinen los demás, sino en seguir el propio corazón, seguir los dictámenes, digamos, de la voz de la conciencia, y comienza a penetrar en esos estadios, digamos, de paz interior, de silencio, de contemplación, de meditación, de introspección, y son niveles donde podemos encontrar ya a los grandes sabios de la humanidad, de todas las épocas, esos niveles ya transpersonales. ¿Cuál es la propuesta de hoy? Por lo tanto, es quiénes somos como humanidad, en qué nivel estamos y a dónde vamos. La finalidad de la exposición de hoy es decir abiertamente y claramente que la vida tiene sentido, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la filosofía antigua y de la sociología transpersonal. Claro que la humanidad va avanzando, claro que la humanidad tiene sentido, y aunque no lo parezca, hay un sentido de marcha cuyo plan parece ser el desarrollo de la conciencia. De manera que todas las civilizaciones, aunque no lo parezca a primera vista, son como escalones en una larguísima escalera de conciencia donde la humanidad tiene que llegar a niveles inimaginables de bienestar, de solidaridad y de espiritualidad. Esto que para muchas personas, digamos, resuena un poco con fantasías o con filosofías, digamos, nueva era, cada vez es más y más estudiable y reconocible. Y bueno, os quiero remitir a expertos como por ejemplo Ken Wilber, que he mencionado antes, que él viene a estudiar las diferentes, digamos, etapas de conciencia, de desarrollo de las civilizaciones. Y más o menos se puede calcular que hay pues, un porcentaje muy grande de la humanidad en un nivel de conciencia, digamos, de supervivencia, cubriendo los estadios básicos de supervivencia. Otra gran masa de la humanidad en estadios, digamos, por así decir, todavía de construcción de su identidad nacional, de su identidad tribal, familiar, pero que habría ya muchos seres humanos en un nivel de conciencia racional, científico, pocos seres humanos en un nivel transpersonal y poquísimos seres humanos, muy pocos, un 0,0 algo por ciento, en esos niveles supramentales hacia los cuales apunta toda la humanidad. De hecho, se describe en 7 niveles. Por ejemplo, quiero mencionar también los niveles de conciencia de David R. Hawkins, de Wilfred Nels, de un estudioso de la sociología Hepser y Richard Barrett. Ha habido muchos expertos que han investigado eso. Tenemos las escalas de conciencia del profesor Dr. David R. Hawkins
Y de alguna manera cada vez son más los que se atreven a explicar que la humanidad va pasando por esos diferentes niveles de conciencia. Mucha gente se preguntará, ¿y entonces por qué se han extinguido algunas civilizaciones o algunas culturas? ¿Y por qué hay, digamos, imperios que han decaído y han desaparecido? Parece ser que no sería una línea recta, sino que sería una especie de espiral inclinada, donde las culturas y civilizaciones se esfuerzan, llegan a cúspides, las cúspides más, digamos, elevadas, y a veces duran allí siglos, a veces duran milenios, o a veces duran poco tiempo en esa cúspide y luego vuelven a caer. Y entonces cada esfuerzo de la humanidad sería como una espiral donde el esfuerzo nunca se queda perdido, sino que la siguiente cultura o civilización recoge como, digamos, el testigo de la anterior. Por ejemplo, nos hablan de que la política, en el sentido, digamos, transpersonal, y también era así para los filósofos clásicos como Platón o Confucio, la política verdaderamente sería la ciencia y el arte de elevar a los pueblos hacia las cumbres de las realizaciones filosóficas y espirituales. Es decir, la verdadera política sería, como decía Confucio, algo así como la ética que rige en lo individual, pero la política regiría en lo social y colectivo. Es decir, sería la ética pública. Claro, estamos muy lejos de vivir esto. Estamos en una época donde la política está muy corrompida, la política es sinónimo de corrupción, de mentira, de engaños, pero no tiene por qué ser siempre así, ni tendrá por qué ser siempre así. Nos dicen los clásicos, por ejemplo, que las religiones no eran instrumentos de manipulación de las masas, ni instrumentos de dogmatización o de fanatización, sino que las religiones, en el verdadero sentido de la palabra, eran instrumentos para elevar la conciencia, para elevar el nivel espiritual, digamos, de los pueblos. Así pues, los psicólogos transpersonales a las religiones, cuando hacen ese papel, les llaman cintas transportadoras. Es decir, cuando una religión está viva, está sana, es una cinta transportadora que lleva masas de población humana hacia el siguiente nivel espiritual de conciencia, cada vez más y más arriba. Cuando una religión se corrompe, deja de hacer esa función y ya no es una cinta transportadora de un nivel al otro, sino que ya se convierte en una caja o en una cárcel incluso. Por lo tanto, la vida tendría un sentido, una teleología, una finalidad. Parece ser que sí. Esto también combina con la ciencia más vanguardista, donde nos hablan de la teoría, digamos, de sistemas, de la teoría en la biología, de que un sistema complejo cada vez tiende más a una complejidad superior, como vemos, por ejemplo, en la organización puramente, digamos, física y biológica de la naturaleza. Sabéis que los átomos conforman moléculas, las moléculas conforman células, las células conforman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas y los sistemas cuerpos. Con lo cual hay una complejidad creciente donde, digamos, es como si la vida pretendiera un nivel, digamos, de autoorganización superior que englobe a los anteriores. Y aquí radica un poco también la magia de este proceso, y es que no se rechazan o no se eliminan los niveles inferiores. Dentro de un cuerpo están viviendo las moléculas y los átomos, están viviendo las células, pero es cierto que el cuerpo tiene un nivel de complejidad y incluye a las células, a los tejidos y a los átomos. Así pues, la humanidad, como organismo vivo en el planeta Tierra, cabe preguntarse, ¿forma parte de un algo mayor? ¿Es la humanidad un ser que está en desarrollo evolutivo y que va a parar a algún lugar? ¿Qué papel juega la humanidad dentro del planeta Tierra como ser vivo? Todo esto son preguntas para responder el quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
la humanidad puede construir civilizaciones con un mayor nivel de conciencia, entendido como una organización más sabia, más justa, más solidaria, más buena. Estas son preguntas que vale la pena que nos hagamos, porque además estamos en un periodo histórico de una gran, digamos, destrucción o de un cambio muy grande, donde notamos todos que caen los sistemas, que caen los pilares de la sociedad, como decía Zygmunt Bauman, es una sociedad líquida, pero que nos dicen tanto los sabios como los estudiosos de lo transpersonal, que entre una etapa y la otra siempre hay un periodo de crisis, un periodo de deshacimiento, un periodo, digamos, de nigredo, dirían los alquimistas. La nigredo es la putrefacción. Y en el siguiente proceso habría un nivel de conciencia superior. ¿Quiénes somos nosotros en esta civilización y qué papel queremos hacer? Pues aquí, digamos, la invitación es a que cada ser humano se vea si está en el nivel, digamos, de hierro y se limita, digamos, a sobrevivir. Está en el nivel de bronce, se limita, digamos, a acumular propiedades, a manejar, digamos, objetos. Está en un nivel más, digamos, de poder servir a los seres humanos, de poder ayudar, de poder contribuir. Y su punto de conciencia ya no es el yo o el nosotros, sino el todos, o aún en un nivel más elevado que pueda incluir a los demás. Mucha gente pregunta, ¿pero es que este nivel es mejor que este? En realidad no podríamos decir que este nivel es mejor a este o que este es peor a este, sino que serían partes de un desarrollo natural. De la misma manera que no podemos decir que un adolescente es mejor que un niño o que un niño es mejor que un bebé. No podemos decir eso, sino que cada etapa tiene que vivirse de manera adecuada y de manera natural. Digamos que para un bebé es bueno ser un bebé y lo mejor es hacer cosas de bebé. Para un niño lo bueno es hacer cosas de niño y lo mejor es vivir esa etapa como un niño, si es un niño. Por lo tanto, no es que una etapa sea mejor que la otra o que esta persona sea mejor que la otra, no es así, sino que en cada nivel de desarrollo evolutivo, lo óptimo es vivir lo que toca en ese momento y en el momento que ya hay una preparación y una madurez, pasar a la siguiente etapa. Y ya para ir terminando, si os parece bien, antes de vuestras preguntas, pues voy a plantear un poco el mapa en 7 pisos, según Hepser y algunos estudiosos de lo transpersonal. Ellos nos plantean que en el nivel 1 sería la humanidad tribal, la humanidad cazadora-recolectora, y parece ser que hubo una época en la humanidad donde éramos así. Esto se relaciona a nivel individual con el feto, es decir, el nivel de conciencia sería equivalente al feto, donde esa tribu, esa sociedad cazadora-recolectora, está, por así decir, imbuida en la madre tierra y de alguna manera hay una relación mágica con las cosas y no hay una separación. Estamos como dentro de la madre naturaleza, en una sensación, digamos, que llaman urobórica, es decir, en un estadio, digamos, de unidad con la naturaleza, donde no hay división y donde, digamos, el ser humano es un animal más. Pasaríamos a la segunda etapa, que la llaman la etapa mágica o mítica o agrícola. Tenemos ahí la etapa de los grandes imperios, la etapa, digamos, de la tribu o del imperio que se configura alrededor de un tótem, de unos dioses tribales o nacionales, y donde hay luchas y guerras entre unas naciones y las otras. Y parece ser que eso se relaciona con la etapa del bebé. El bebé es bastante inconsciente y lo que busca es satisfacer sus necesidades básicas. Con curiosidad se va expandiendo, pero sigue siendo bastante egoísta, por así decir. En el tercer piso
tendríamos las sociedades industriales con todo lo que hay ahí, industriales, racionales y científicas. Y eso a nosotros nos parece hoy como la cúspide de la evolución, nos parece como la crème de la crème, como lo mejor. Sin embargo, para la psicología transpersonal es una etapa que se corresponde con el niño. Hemos pasado por el feto, hemos pasado por el bebé y ahora estamos en un niño. Es decir, si nos fijamos bien, nuestra gran industria científica, nuestra gran, digamos, parafernalia científica, es bastante parecida a la de un niño que va fabricando herramientas, que nos fascinan los juguetes tecnológicos, construimos telescopios, construimos microscopios, naves más rápidas, barcos más veloces, aviones más ligeros. Está muy bien la parte científica, es maravillosa, pero si os fijáis, no es un gran desarrollo espiritual, no es un gran desarrollo humano. Fijaros que tenemos una civilización súper científica o cientificista, pero seguimos matándonos entre pueblos y entre personas y entre naciones, y sigue habiendo una gran proporción de seres humanos en la pobreza, digamos, a los que no se les tiene en cuenta, no se incluyen en el planeta Tierra. Por eso es un nivel de niño pequeño. Habría un cuarto nivel hacia el cual aspiraríamos, hacia el cual iría la humanidad, que sería una humanidad colaborativa, intuitiva y compasiva. Y aquí lo relacionamos con el adolescente a nivel individual, a nivel personal. Sería como ese adolescente que se integra en una vida adulta. Eso dicen algunos especialistas que equivaldría a una humanidad integrada en un sistema solar con otras humanidades del cosmos y comienza, digamos, a desarrollar la compasión y a desarrollar la intuición, a desarrollar la clarividencia, a comenzar a ver las causas de las cosas. Y ya no le interesa tanto la tecnología externa, sino más bien la tecnología interna, despertar ese tercer ojo, despertar esa visión profunda, espiritual. Luego tendríamos el quinto nivel, que correspondería a las civilizaciones, digamos, servidoras de servicio hacia los demás seres del universo. Se correspondería con el anciano sabio, en un nivel individual. Y por último, esa humanidad supraconsciente, esa humanidad adulta que se correspondería con la unidad expandida y que sería un tipo de humanidad que no podemos ni imaginar, que nos la describen como casi como seres de luz, como seres humanos que han acabado su etapa humana, su etapa evolutiva, y seríamos seres humanos totalmente luminosos, transparentes y diáfanos, preparándonos ya para otra etapa diferente a la humana. Si esto es así o no es así, bueno, os invito a que lo investiguéis. Por lo menos tenemos una buena marcha, una buena dirección evolutiva. Y creo que sería muy interesante poder estudiar estas alternativas. De lo contrario, lo que vemos en el mundo actual, lo que nos queda es una autodestrucción a nivel tecnológico, a nivel de contaminación del planeta, a nivel de más y más egoísmo. Y os dejo con esa pregunta. Si hay seres humanos que han podido desarrollarse a nivel individual, pasando por esas diferentes etapas, por esos mapas de la conciencia que ya están catalogados científicamente, que son demostrables, ¿acaso la humanidad en su conjunto, siempre avanzando, como diría Becker, no debería pasar o no debe de pasar esa humanidad en conjunto por esas diferentes etapas evolutivas? ¿Y tú qué opinas? Pues te invito a dejar los comentarios abajo en la caja de comentarios. Y ahora, si os parece, vamos a pasar a vuestras preguntas. Venga, vamos allá. Tenemos una pregunta. Dice un espectador: el problema de la humanidad en la Edad Media, con la tecnología, con cambio climático, vemos cada vez más cerca el fin del mundo.
no queda tiempo para rectificar. Bien, sí, esa es una percepción del problema de la humanidad. Exactamente, muchos sociólogos se atreven a hablar de una nueva Edad Media, diferente a la anterior, una Edad Media, digamos, tecnológica, y ciertamente parece que se ve como una especie de fin del mundo. Sin embargo, fijaros, todos los filósofos antiguos, desde Platón a Confucio, a ellos les tocó vivir épocas muy convulsas y épocas de crisis enormes, donde caía un mundo, por ejemplo, el mundo griego clásico, o caía el mundo chino en la época de Confucio, para entrar en una nueva era muy diferente a la anterior. Y ningún filósofo antiguo, de los grandes sabios, nos hablaba del fin del mundo, en el sentido de como que se acababa todo definitivamente, sino que hablaban del fin de un mundo, el fin de un mundo, como por ejemplo algunos sabios nos hablaban de la Atlántida como una especie de civilización humana que acabó y que dejó restos en la mitología de todos los pueblos, en el Atlántico y en la zona de Europa y de Asia. Pero no sería nunca, digamos, un fin total, porque, como dicen los sabios, la humanidad tendría millones de años por delante hasta lograr, digamos, llegar a su meta evolutiva. Y nos dicen los sabios que, igual que, digamos, una bellota ha de convertirse en roble, la humanidad ha de llegar a convertirse, por así decir, en Budas. Es como si toda la humanidad, todos los seres humanos del planeta, en algún momento tuvieran que llegar a convertirse todos en personas como un Buda o como un Jesús o como un Pitágoras. Eso es casi inimaginable, por eso la charla de hoy es como para que empecéis a imaginarlo, para que os atreváis a imaginarlo, para que soñéis a lo grande. Diréis, pero es muy difícil imaginar eso, Héctor. ¿Cómo voy a imaginar a mi vecina del cuarto, a mi suegro, a mi primo, a mi cuñado siendo un Buda? Bueno, pensar que la humanidad y la vida y la naturaleza repite una y otra vez las mismas cosas hasta perfeccionarlas. Por lo tanto, quizá a través de millones y millones y millones de años, a través de ese proceso que llamaban la reencarnación, se iba perfeccionando la especie humana. Es una buena pregunta. Entonces, ¿queda tiempo para rectificar? Dejo esa pregunta en el aire, no la puedo responder. Unos dicen que sí, que tenemos tiempo, otros dicen que no, que la Edad Media es inevitable. Mi pregunta es, ¿y tú qué piensas? Y otra pregunta, ¿y tú qué haces? ¿Qué haces en tu vida real, prácticamente? Más que hablar y más que escribir en chats y en Facebook, ¿tú realmente estás trabajando, viviendo, esforzándote para que la humanidad no tenga que acabar en el sufrimiento total, para que la humanidad pueda dar el siguiente paso de conciencia? Y ese es el reto. Por eso, desde una escuela de filosofía como esta y desde tantos ámbitos que se están haciendo, hay muchas personas esforzándose para que la humanidad pase al siguiente nivel de conciencia sin tener que extinguirse, sin tener que llegar, digamos, a un apocalipsis ecológico o a un apocalipsis, digamos, cibernético o a una destrucción de la especie humana. Entonces, yo no sé si queda tiempo o no, si se puede evitar o no. Lo que sí que sé es que ese trabajo vale la pena hacerlo y que ese trabajo hay que hacerlo. Y que en la medida en la que lo vamos haciendo más y más seres humanos en todo el planeta, más rápido se podrá alcanzar ese siguiente nivel de conciencia. Por eso la invitación es: busca tu escuela de filosofía, busca tu disciplina, busca tu ejercicio, busca tu cinta transportadora para pasar tú a ese siguiente nivel de conciencia y ayudar a otros, tirando de ellos, a llegar a ese siguiente nivel de conciencia. Otra pregunta que me hacen es, ¿por qué no enseñan estos mapas de la conciencia evolutiva, digamos, públicamente? ¿Por qué no lo enseñan en los colegios, en las universidades, en la televisión? Es una buena pregunta y os la hago a vosotros. ¿Por qué no nos enseñan que la humanidad está en un nivel evolutivo y que tiene que alcanzar 3 o 4 niveles evolutivos más hasta llegar a la perfección?
¿Por qué no nos enseñan eso? Bueno, pues quizá no les interesa a los grandes, digamos, poderosos del mundo, a los grandes, digamos, dueños del mundo, a los amos de la caverna, que diría Platón, pero no importa si nos lo enseñan públicamente o no. Lo importante es que si tú lo quieres encontrar e investigas, lo vas a encontrar. Y vas a ver que eso es un trabajo que en todas las épocas mucha gente se lo ha planteado. O sea, el ser humano puede evolucionar y convertirse en otro ser humano mucho mejor, siguiendo en esa evolución. Quizá ya no física, sino espiritual. Es una buena pregunta. Y no sé si tenemos algunas preguntas más, así que aquí tenemos una. Si queréis, esta será la última o podemos hacer una más. Una pregunta es, ¿cómo se pasa de un nivel de una civilización a la otra? ¿Cómo se pasa? Pues a nivel individual, en el desarrollo individual se pasa a través de crear las condiciones para el siguiente nivel. Es decir, si tú estás en un nivel, tienes que despedirte, desapegarte de esas cosas de ese nivel y integrar lo propio de ese nivel. Cuando has integrado lo necesario de ese nivel y has soltado lo que sobra, entonces preparas, digamos, el terreno para el siguiente nivel. De alguna manera, es una construcción voluntaria, consciente y amorosa. De la misma manera que construimos una casa, hemos de construir el siguiente nivel de conciencia. Y para eso los filósofos clásicos nos proponen las disciplinas interiores, el desarrollo de la concentración, atención, la compasión, el amor, el inegoísmo, la solidaridad, el servicio. En nuestro nivel evolutivo necesitamos construir con esas virtudes o valores humanos el siguiente nivel de conciencia para poder habitar en ese mundo donde las columnas de ese mundo sean la generosidad, la pureza, la bondad, y eso hay que construirlo. La única manera de lograr vivir ahí, de tener ese mundo, es construirlo. ¿Y cómo se pasa de una civilización a otra? Yo añadiría en un proceso alquímico, purificando, quemando lo que no sirve y construyendo esas bases de ese nuevo mundo, y añadiría, digamos, también por la fuerza digamos, del número, es decir, se habla de la masa crítica, es decir, cuando hay un número de individuos suficientemente grande viviendo en un nivel de conciencia, es más fácil que otros individuos se sumen y pasen a ese siguiente nivel. De manera que siempre, digamos, hay una vanguardia de personajes que promueven ese estilo de vida, esa forma de vivir. Sería algo así como un Confucio, como un Lao Tse, como un Jesucristo, como un Buda, que evidentemente ellos están en otro nivel de conciencia muchísimo más evolucionado, pero de alguna manera, digamos, enseñan, educan, transforman o transmutan a algunos de sus contemporáneos para que ellos luego sirvan de base, para que sirvan de cinta transportadora de otras cantidades de miles de personas al siguiente nivel. Y bueno, eso es un poco lo que podemos estudiar y podemos comprender. Otra pregunta que nos hacen por el chat. Pero estamos cansados de promesas, de un paraíso, de un nuevo mundo, de un mundo mejor. ¿No estamos ya cansados? Sí. La verdad es que ha habido muchas revoluciones en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XVIII, y de alguna manera el ser humano actual estamos cansados de revoluciones y estamos cansados de cambios de sistemas, y hemos descubierto que todos los sistemas políticos, por así decir, han fracasado o están fracasando. Y estamos un poco cansados de buscar utopías o buscar mundo mejor. Pero yo os diría, ¿preferís acaso quedaros donde estamos? ¿Preferís acaso eh, tolerar las grandes injusticias que hay en el planeta
la cantidad de seres humanos viviendo en la pobreza más absoluta, la cantidad de terribles corrupciones, odio, ignorancia, analfabetismo. ¿Preferís eso o buscar un nuevo nivel de conciencia, una nueva forma de estar en el mundo? Pues bueno, siempre habrá los que digan, yo ya estoy cansado, a mí no me interesa, y los que digan, pues sí, vamos allá. Para eso hace falta ser joven por dentro, ser capaz de imaginar. Por eso, si queréis, amigos, vamos a terminar esta exposición con una pequeña idea, que es una idea del profesor Jorge Ángel Libraga, que él nos decía que de alguna manera misteriosa no podemos lograr nada que primero no seamos capaces de imaginar. Así pues, si queremos la inmortalidad, si queremos creer, por ejemplo, en la inmortalidad del alma, en la naturaleza espiritual del ser humano o de otras criaturas, hay que empezar por imaginarlo. Si no lo imaginamos, es imposible algún día poderlo vivir. Quizá la imaginación sea algo más que fantasía. Quizá la imaginación sea la capacidad de adelantarnos al futuro. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande desde Zaragoza, Aragón, España. Hasta pronto.